Vamos a ir a Génesis capítulo 4, por favor. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Estamos, como se habrán dado cuenta, estamos alternando entre Génesis y Juan. Arrancamos con Juan capítulo 1 y seguimos con Génesis. No lo dejamos de lado, pero es intencional esto porque no solamente estamos viendo el Antiguo Testamento, sino que lo estamos conectando también con el Nuevo Testamento, porque la Biblia es toda una narrativa y tiene todo un hilo conductor que no lo podemos tomar aislado o separado. Y hemos visto 1 de Juan capítulo 1 y hemos considerado que Juan comienza como Génesis comienza, en el principio, y él comienza hablando del verbo. Y acá nosotros estamos en Génesis y lo tenemos que conectar con el panorama redentor, porque recordemos que todo se basa en aquella promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que el Señor promete y le dice a Eva, va a nacer un descendiente que va a aplastar la cabeza a Satanás, aquel que va a vencer, aquel que va a venir. Entonces, a partir de esa narrativa, se está esperando ese hombre que va a nacer de la mujer. Y entonces ahora vamos a ingresar a Génesis capítulo 4, porque ahora ya entramos en la descendencia de Adán y Eva, y está la pregunta: ¿será el próximo hijo, ahora que le nazca a Eva, el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente? ¿Será la promesa que Dios dijo? Bueno, vamos a ver la narrativa. Génesis capítulo 4, versículo 1, y lo voy a leer hasta el versículo 7. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por poder estar frente a tu palabra y gracias, Señor, por poder compartir esta porción de tu palabra junto con tu iglesia, Señor. Anhelamos este día, lo hemos esperado en la semana. Nuestros corazones, Señor, se han preparado para este día, para estar delante de tu presencia y queremos meditar en tu palabra. Que este texto, Señor, y este mensaje y este sermón no solo sea meditación para este día de hoy, para este tiempo de la mañana, sino que también meditemos toda la semana, Señor, porque tú nos quieres hablar y tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y qué precioso que es y qué gran misterio que utilizas instrumentos débiles, Señor, instrumentos miserables que has lavado, que has limpiado, Señor, que has rescatado, vasos de barro para que tu mensaje sea depositado, Señor, en los oídos de tu iglesia. Gracias, Padre. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor. Y gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El corazón detrás de la adoración. Acá nosotros ya entramos a ver no solamente cómo es acercarse a Dios, sino también cómo es adorar al Señor, pero también vemos acá cómo es el hombre y cómo es Dios. Ya hemos visto con Adán y Eva cómo es el hombre y cómo es Dios. Como un Dios justo, santo, poderoso, soberano, el que creó todas las cosas, toda la tierra, ahora nos pone a nosotros como criatura suya, creación suya, pero Él es el Dios que nunca ha sido creado, que no tiene principio ni final. Él es el Dios de los cielos, el Dios santo. Y cómo nosotros en nuestra debilidad hemos caído, cómo nosotros no hemos fallado a Dios. Y eso nuestros primeros padres lo hicieron y nosotros lo hacemos. Todos nosotros nacemos ya con eso, con ese pecado ya de nacimiento. Nosotros ya tenemos esa descendencia de esa caída pecaminosa. Pero gracias al Señor que Él nos da los medios para que nosotros nos podamos reconciliar con Él.
Nunca dejó de comunicarse con el hombre, nunca dejó de comunicarse con su pueblo. Y hoy nos ha hablado, como dice el autor de Hebreo, a través del Hijo, por Jesucristo. Y hoy estamos acá por Cristo. Y todos conocemos muchos de nosotros conocemos la expresión, lo importante es la intención, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, no sé, te dicen que cocines algo, no sos un buen cocinero, y entonces tu esposa te dice, bueno, no importa, lo importante es la intención, se te quemó todo, no importa, lo que importa es que tuviste una buena intención. Bueno, muchas personas viven creyendo que eso también es cierto con relación a Dios. Me acerco a Dios y bueno, se acerca de esta manera, lo importante es la intención. O tal vez piensan que mientras tengan buenas intenciones, Dios va a aceptar cualquier forma de adoración. Y bueno, lo adoran de una forma poco convencional. Bueno, lo importante es la intención. Y entonces se quiere justificar con esa frase algo que hay que poner bajo la lupa y bajo la luz de la palabra de Dios, si esa frase está bien, cuando se trata de Dios. Que yo le diga a alguien o que haga algo y tal vez lo hace no de la manera que yo quiero y digo, bueno, lo importante es la intención, pero estamos hablando de un hombre como yo y estamos a esta altura, pero acá estamos hablando del Dios de los cielos, del creador de todas las cosas, del único que rige todas las cosas con su poder y que Él nos ha dado la forma en la cual nosotros nos tenemos que acercar a Él. ¿Y cómo nos tenemos que acercar a Él? Bueno, ¿y Él qué mira? El corazón. Él mira lo interno del hombre. Él mira tu corazón. Él mira lo que pasa dentro de tu corazón. Capaz que yo estoy alabando al Señor o yo estoy adorando al Señor y levanto mis manos y estoy los ojos cerrados y alguien puede pensar, ¿cómo está adorando al Señor? Está metido en una espiritualidad profunda. Y yo tal vez no estoy haciéndolo mecánicamente. No estoy pensando eso, no estoy nada y estoy diciendo, Señor, que se termine rápido la canción, que me quiero ir a mi casa a comer. Entonces, ¿cuál es la intención del corazón? Dios la sabe. Por fuera yo puedo aparentar algo, pero por dentro es el Señor el que escudriña todos los corazones. Todos los corazones que están en este lugar, incluido el mío, están siendo escudriñados por el Señor. El Señor los conoce, el Señor sabe, conoce tu corazón y cada uno de nuestros corazones. Y gracias al Señor que aún conociendo nuestro corazón, Dios nos ama, Dios se acerca a nosotros, Dios nos quiere llevar a que nosotros cada vez seamos más parecidos a la imagen de Cristo. Pero eso tiene que ver con, bueno, lo que importa es la intención, dice Dios. No, hay cosas que hay que cambiar y yo las voy a cambiar porque lo que necesito cambiar es tu corazón. Y cuando pensamos de esa manera, si realmente es lo que importa la intención, algo parecido acá ocurre en nuestra relación con Dios. Y la pregunta es, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué es lo que cuando venís vos le ofreces a Dios? Cuando venimos a cantar, cuando te preparás, cuando venís hasta acá, ¿estás pensando qué le voy a ofrecer a Dios? ¿Cómo se lo voy a ofrecer? ¿O solamente venimos porque tenemos que cumplir algo que hay que hacer en la semana? Así como te levantás para ir al trabajo, vas al gimnasio, haces un deporte en el turnito de fútbol cada semana. En la iglesia es algo más, un punto más. ¿Cómo ofrecemos nuestro corazón? ¿Por qué venimos a adorar a Dios? ¿Estamos pensando en eso? ¿Estamos meditando en eso? Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo es que si yo digo, y estoy pensando, ¿cómo ofrecemos adoración a Dios? Ahora yo, ¿cómo me acerco a Dios? ¿De qué manera me acerco a Dios? ¿Me puedo acercar así nomás? Si yo te dijera, mirá, mañana tenemos una cita muy importante. Va a venir el rey, no sé, iba a decir el rey de España, pero con España no queremos saber nada, ¿no? Por ahora. El rey de Inglaterra, bueno, no, amamos a todos, tenemos que amar a todos. Pero alguien eminente, un rey, una eminencia. Y vos no te vas a ir de bermudas, de jogging, no, te vas a afeitar, te vas a bañar, la mejor ropa, todo, la mejor disposición, vas a cancelar todo y decir, me tengo que presentar a esta cita. Nos presentamos cada día del Señor sabiendo que el Rey del universo está acá y es una cita que Él tiene con nosotros. Nos presentamos de esa manera, nos preparamos nuestro corazón de esa manera.
Y no estoy hablando de lo físico, de lo externo, sino de lo interno, de nuestro corazón. Oramos antes, preparamos nuestro corazón. Señor, voy a estar con la iglesia, quiero escuchar tu palabra, te voy a adorar, ayúdame que todas las distracciones de la semana que han pasado ahora, cuando yo esté en ese lugar, cante y cada estrofa de canción que yo esté cantando, yo sepa lo que estoy cantando, sepa lo que estoy diciendo y yo eso lo pueda también disfrutar y yo pueda verdaderamente saber que vos, como prometiste, estás ahí, estás en ese lugar. Y lamentablemente después de la caída, el pecado no solo afectó el mundo exterior, porque también corrompió el corazón del hombre. Y el primer lugar donde esa corrupción se hace evidente, es en la adoración. Y acá lo vamos a ver. Porque nosotros vemos ahora que nuestros primeros padres se ocultaron de Dios. Tuvieron temor, se ocultaron de Dios, se sentían avergonzados, algo que antes no hacían. Pero ahora vamos a entrar en otro terreno que es la adoración a Dios. ¿Y cómo se acercan ahora dos personas que son parientes, son hijos de nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Cómo se acercan con su corazón delante del Señor para adorarlo? ¿Y qué es lo que sucede en cada uno de ellos? Y Moisés acá nos muestra que la diferencia entre Caín y Abel no radicó principalmente en sus ofrendas, y lo que leímos, sino en la condición espiritual de sus corazones, porque dice ahí, y miró Dios a Abel y miró Dios a Caín. Primero los miró a ellos, luego miró lo que trajeron. Pero en primer lugar lo que nos dice esto es que Dios mira primero tu corazón, primero mira tu vida, primero te está mirando a vos, qué hay ahí adentro. Y desde el comienzo de la historia humana se mantiene el conflicto entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, revelando que Dios acepta la adoración que brota de la fe y llama siempre al pecador al arrepentimiento. Siempre llama al pecador al arrepentimiento. Si el Señor hasta ahora te ha dado esa oportunidad, es por su gracia y por su misericordia. Pero nadie en este mundo, Dios lo deja sin su revelación, sin su palabra, sin que sea manifestado, aún por las obras de la creación, dice el Salmo 19. Todas las cosas hablan de la gloria de Dios, todo habla acerca de Dios. Y el hombre fue creado a imagen de Dios, por lo tanto, el hombre al ser creado por Dios, muestra la evidencia de que Dios es su creador, muestra la evidencia de que Dios existe y hay un Dios soberano. Y Dios nunca busca simplemente personas que le ofrezcan algo. Él busca adoradores que se acerquen a Él con un corazón de fe, de humildad y de obediencia. Fe, humildad y obediencia. Eso es algo que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, que podamos crecer, por lo menos en estas tres áreas, en fe, en humildad y en obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo está mi corazón cuando me acerco a Dios? ¿Cómo está tu corazón entonces cuando vos te acercás a Dios, cuando yo me acerco a Dios? Y quiero que esta pregunta quede ahí flotando, pero que vos la tengas dando vuelta en la mente. Dando vuelta en la mente. Es como cuando el médico te dice, no podés comer más sal o salamines o cosas que te gustan porque tu colesterol se fue por las nubes y vos abrís la heladera y tenés el salamín ahí y decís, no puedo. Bueno, que eso esté dando vueltas en nosotros, que veamos cómo está nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Y antes de entrar acá en el texto, recordemos dónde estamos. Génesis 1 vimos a Dios crear el mundo perfecto. En Génesis 2 vimos al hombre colocado en el huerto bajo el pacto, ese pacto de obras donde tenía que obedecer. Pero en Génesis 3 vimos la tragedia de la caída. Él desobedece a Dios, rompe ese pacto y el pecado entró en el mundo y la muerte comenzó a reinar y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Pero Dios no terminó la historia en juicio, sino que lo termina o empieza a desarrollar ahí, que en medio de una maldición anuncia la promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dice Génesis 3:15. Y de ese momento surge una gran pregunta. ¿Quién va a ser la descendencia? ¿Quién va a ser la descendencia? ¿Quién va a ser esta descendencia en el cual esa promesa que Dios dijo que va a pasar? Y al comenzar Génesis 4,
pareciera que Eva cree haber encontrado la respuesta. Pero, sin embargo, en la narrativa que Moisés va haciendo, nos va a mostrar que la esperanza de la humanidad no descansará en los hijos de Adán, sino únicamente en la gracia soberana de Dios. Entonces llegamos a esta expectativa hoy. Con esta expectativa llegamos a este pasaje de hoy. Y al leer estos primeros versículos vamos a ir descubriendo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos una verdad fundamental. Porque lo que muestra acá Moisés son dos evidencias de un corazón o de dos corazones que se presentan delante de Dios. Se presentan delante de Dios. Número uno, que Dios mira primero al adorador antes que la ofrenda. Esto es lo que se nos está revelando en el texto. Dios mira primero al adorador antes que la ofrenda. Pero número dos es que Dios llama con gracia al pecador al arrepentimiento. Aún conociendo los corazones, aún viendo que hay dos corazones que se presentaron delante de Dios de manera distinta, a uno se le es de agrado, pero al otro lo rechaza y no lo deja así, sino que lo llama en su misericordia, en su gracia, a que se pueda arrepentir y pueda volver a hacer de nuevo eso, que no estaba bien delante de Dios, que no estaba bien su corazón delante de Dios. Vamos a mirar en primer lugar cómo Dios primero mira al adorador antes que a la ofrenda. Génesis capítulo 4, ahí del 1 al 5. Fíjense que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conocer es entrar en una relación de intimidad sexual, intimidad donde luego va a haber una simiente que va a nacer, un hijo, la mujer va a quedar embarazada, va a tener un hijo, se llega a ella en intimidad. Pero ¿qué quiere hacer Moisés con este pasaje? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? ¿Por qué me está relatando esto? Bueno, Moisés no está escribiendo simplemente la historia de que Eva tuvo dos hijos. Está mostrando cómo comienza a desarrollarse la promesa de Génesis 3:15. Porque el conflicto anunciado entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente ya va a estar acá en la primera familia. Acuérdense Génesis 3, cuando Dios dice eso, no nos olvidemos, va a haber conflicto en la familia, va a haber conflicto ahí adentro. Y ahora se va a empezar a desarrollar ese conflicto. Y es lo que Moisés está mostrando en esta progresión de su relato. Esto es lo que Dios ya dijo, lo que iba a pasar. Y el pecado no quedó afuera del hogar de Adán, entró ahí en él. Y eso nos recuerda una verdad dolorosa también, que el problema fundamental del hombre no está en la sociedad, ni en la cultura, ni en las circunstancias. El problema del hombre está en el corazón. A veces le echamos la culpa a las circunstancias, ¿no? A veces le echamos la culpa a la sociedad, a veces le echamos la culpa a lo que nos pasa, a otros de afuera. Pero ya es la misma historia de lo que Génesis nos dice. El hombre no haciéndose cargo, la mujer tampoco, echando la culpa a otro, y es lo que nosotros hacemos. El problema está en nuestro corazón. El problema está en tu corazón. No tiene la culpa que, no sé, qué sé yo, las cosas aumenten de precio. No tiene la culpa de que haya cosas que ponen y que vos no podés alcanzar. Es tu corazón, ¿por qué lo querés? Y si no lo podés tener, ¿por qué estás diciendo, lo quiero tener, lo quiero tener? No, y contentate con lo que tenés. Tal vez el Señor te está llevando a eso. Y pasa siempre por examinarnos nuestro propio corazón. Y este relato forma parte de la historia primitiva. De los capítulos 1 al capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, es todo lo que luego la Escritura va a ir desarrollando, es todo lo que va a pasar en la narrativa bíblica de entre el hombre y Dios y la promesa que tiene que venir. Donde Moisés explica los orígenes del mundo, del pecado, del plan redentor de Dios. Y literalmente ahí Génesis 4 continúa el relato del capítulo 3, como dijimos, la expulsión de Edén, porque ahí no puso fin a las consecuencias de la caída, apenas es el comienzo, estamos entrando en el comienzo. Y ahora vemos cómo el pecado se manifiesta en la adoración, en las relaciones familiares, pero más adelante en la violencia.
más adelante en la violencia. Y el relato comienza así diciendo, ¿no? Conoció a Adán y a Eva su mujer. Esa unión matrimonial, esa unión íntima. Y Moisés ahí nos recuerda que a pesar del pecado y de la expulsión de Edén, Dios sigue cumpliendo su mandato, que el hombre y la mujer, ¿qué van a hacer? Fecundos, multiplíquense. Para eso está el matrimonio, para que puedan tener hijos, y que glorifiquen a Dios. Para eso un hombre y una mujer se llegan, se unen en santo matrimonio. Luego ahí Eva da luz, pero da luz a Caín, y noten lo que dice. Dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y noten que no dice nada, como que Eva no dijo nada de Abel. Es como decir, del primer hijo dijo, qué bonito mi hijo precioso, este es el que estaba esperando, este es el varón. Bueno, después me nació este otro, ¿no? No dice nada. ¿Por qué? Porque ella piensa que ese hijo es el libertador que Dios prometió. Caín va a ser aquel que Dios dijo, esta es la promesa, este es el que ahora va a nacer, porque le dijo, va a nacer de tu simiente alguien que va a vencer a esa serpiente, a Satanás. Entonces Eva con esperanza. Eva no tiene toda la historia completa, ¿eh? Recordemos eso, nosotros sí. Nosotros decimos, qué tonta Eva, no, pero ella está pensando, tal vez es este. Ella sabe que Dios habló de una descendencia que va a vencer a la serpiente y tal vez con esperanza mira a Caín y piensa, ¿será él? Pero muy pronto va a descubrir que no, el primer niño ahí, nacido en la historia, va a ser lamentablemente el primer homicida de la historia. Lamentablemente. Qué profunda decepción. Y Moisés quiere que entendamos que la salvación no vendrá de la capacidad humana, no viene de la capacidad humana, sino que lo que viene de Dios, viene de la promesa de Dios. Y el que va a venir es el Mesías, es Cristo, el que nosotros ya conocemos, ya lo tenemos revelado en la Escritura. Pero acá está lo precioso de la Biblia. Los niños que leen la Biblia, cuando lean la palabra de Dios y los padres le lean la palabra de Dios, léansela con esta expectativa. Leer la Biblia es mejor que cualquier historia, mejor que, no sé, que Adventure, mejor que... La Biblia tiene tanta emoción, tanta cosa que te deja estar pegado ahí a la silla, ahí. Pero si nosotros se la leemos con claridad, mirando esta narrativa, viendo, acordate de la expectativa, ¿te acordás? ¿Será este? Y cuando van viendo, no, qué decepción, no es Caín. Pero Eva está pensando, puede llegar a ser Caín. Bueno, después nace Abel y los dos hermanos crecen. Y noten que dice ahí, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Posiblemente el primer hijo casi siempre hacía lo mismo que el padre del oficio del padre. Y acuérdense que tenían a su disposición terrenos, huertos por todos lados. Y ellos estaban habitando la tierra. Y Adán, su padre, él labraba la tierra. Y entonces su primer hijo siempre se lo ponía con las labores de lo que estaba haciendo el padre. Pero después el otro hijo dice que se dedicó al ganado, podríamos decir a la crianza de animales. Pero los dos hermanos crecen. Noten acá que dice, aconteció que Adán y su mujer Eva, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y no sabemos cuánto pasó, cuánto tiempo pasó de la... Bueno, si ustedes buscan los comentarios, algunos dicen 30 años pasaron, después recién tuvieron los primeros hijos, no se sabe bien a ciencia cierta, pero la cosa es que pasó un tiempo. ¿Y cuánto pasó entre que Caín nació y Abel pasó? Y acá lo pone en tiempo, dice, después dio a luz a su hermano Abel, casi como enseguida, como decir, hoy este año tuviste un hijo, al otro año tenés el otro hijo. Estaban muy pegados a las edades, no muy lejos, porque los dos ya tenían una edad para trabajar solos y disponerse solos. Entonces, eso nos hace, no que sean hermanos gemelos, ni mellizos, pero sí que están cercanos en la edad. Abel cuida ovejas. Bueno, ambos llegan acá delante de Dios y noten que llegan delante de Dios con una ofrenda. Ahora, ¿ya estaban las leyes de las ofrendas? No.
No estaban las leyes de las ofrendas. ¿Cómo se tenía que acercar una ofrenda a Dios? Lo que luego se va haciendo más adelante en la narrativa bíblica. No estaba. ¿Quién le dijo a estos dos hermanos que había que presentar una ofrenda delante de Dios? Dios mismo. Es el Señor. Porque eso está en el corazón del hombre. Eso ya está ahí. Es como los mandamientos. Los mandamientos no empezaron a existir cuando se escribieron. Los mandamientos ya están en el corazón del hombre. Y Dios los saca a la luz y lo expone y dice, esto es la ley moral, lo que hay que cumplir, lo que todo hombre tiene que cumplir. Y que obviamente nadie puede cumplir. El único que lo cumple, ¿quién fue? Que lo cumplió Cristo. Por eso creemos en la obra de Él. Por eso la obra de Él es suficiente, porque Él cumplió exactamente toda la ley de Dios. Entonces nosotros no solamente somos justificados, sino que la justicia de Cristo, las obras de Cristo, se nos imputa a nosotros a nuestra cuenta, como si nosotros lo hubiésemos cumplido. Pero acá están ellos ofreciendo la ofrenda, y hasta acá todo parece igual, le están presentando a Dios algo de lo mejor, lo que ellos entienden que es lo mejor. Los dos pertenecen a la misma familia, los dos conocen el mismo Dios, los dos participan de un acto de adoración. Pero el texto introduce una diferencia decisiva acá. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Una de las cosas que para interpretar bien la Escritura hay que saber leer. Solamente eso, ¿no? Uno dirá, ¿cómo hago? Es solamente leer con cuidado y no dejar pasar cada frase. Y acá nos dice algo importante si observamos cuidadosamente el orden. Moisés no dice primero que Dios aceptó la ofrenda. ¿Se dan cuenta ahí? No dice que Dios aceptó rápidamente la ofrenda. Dice que aceptó primero ¿a quién? A la persona, a Abel y a su ofrenda. Y después a Caín y a su ofrenda. Luego rechaza a Caín, ¿no? Y a su ofrenda. Pero el adorador aparece, acá me está diciendo algo el Señor. Y nos está mostrando algo. Y Moisés quiere mostrarnos algo. Presten atención. Hijos, aprendan esto. No sé, Moisés diciendo, no, miren, aprendan esto. El adorador aparece antes que el sacrificio. Yo miro antes a la persona. No importa si vino, qué bonito está cantando, mirá esto, trae ofrenda, inclusive la ofrenda, mirá, vengo y como hacían los escribas fariseos, venían y antes de dejar la ofrenda hacían un baile, se daban vueltas, decían, una oración, todo, le levantaban y echaban la ofrenda ahí para que todos vean. Y Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y el Señor después dice, Jesús, cuando le habla acerca de la ofrenda de esos hombres que hacen todo para verse, ellos ya tienen su recompensa de hombres, pero no la recompensa del Señor. Y eso no es casualidad, porque el Espíritu Santo está enseñándonos que Dios mira primero el corazón del hombre. Cuando empezamos la reunión leímos Hebreos capítulo 11, ¿no? Los primeros versículos. ¿Se acuerdan Hebreos 11:4, lo que leímos? Miren lo que dice Hebreos 11:4. ¿Cómo lo interpreta el autor de Hebreos? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La diferencia no estuvo simplemente en el contenido material de la ofrenda. Y más adelante la ley mosaica va a incluir ofrendas de producto de la tierra como sacrificio. Algunos dicen, no, porque en vez de lo que tendría que haber hecho Caín es haber traído un animal y no las cosas del producto de la tierra. No tiene nada que ver con eso. Porque después, dentro de las ofrendas que se introducen en la ley mosaica, va a incluir ofrendas de productos de la tierra como sacrificios agradables a Dios. El problema de Caín no era que llevara frutos, el problema era que se acercó sin la fe y la obediencia que Dios demandaba. Porque lo que estamos entrando acá es al corazón de este hombre. Moisés quiere que veamos cómo era el corazón. Y ahí es donde está el punto. No está en lo que es la ofrenda, sino en lo que es el corazón. Lo que es el corazón.
Abel creyó, Caín solamente nos damos cuenta entonces acá que hizo algo, un acto religioso. Hizo un acto religioso. Uno adoró, el otro simplemente como que presentó algo, como escribió un autor que dice, donde Dios no comienza aceptando las obras de una persona para luego aceptar a la persona, primero recibe a la persona por gracia y por esa razón acepta sus obras. Las obras agradables de Dios son el fruto de un corazón reconciliado con Él. Por eso el autor de Hebreos dice, esa ofrenda habla mejor, la ofrenda de lo que dio Abel, lo que exhibió Abel como ofrenda. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque lo que está mostrando es un corazón de un adorador que está adorando al Señor y está diciendo, Señor, esto te lo entrego, esto es para vos. Señor, esto es lo mejor que yo aparté, pero está en el corazón, está en esa adoración que sabe a quién y para quién lo está haciendo. Y eso es sumamente importante. Afirmar que las buenas obras solo son aceptables delante de Dios cuando proceden de personas que han sido aceptadas en Cristo y actúan por fe. Cuando vos y yo venimos a cantar acá, no venimos porque tenemos linda voz. Hay hermanos que tienen preciosa voz, ¿no? Pero no es que, yo voy a aceptar tu voz porque sos el mejor que cantás de acá. No. Lo que nosotros venimos es porque hemos sido aceptados por Cristo, porque Cristo nos salvó, porque Cristo pagó el precio que yo no podía pagar. Y por medio de la fe en Él, porque yo creo en Él, yo me puedo acercar ahora a Dios. No es la obra lo que produce la aceptación, sino la aceptación por gracia la que da valor a esa obra. Soy aceptado por el Señor por la obra de Cristo, y ahora me puedo acercar a Él, y ahora puedo adorar a Él, y ahora puedo juntarme con la iglesia y cantar loores a su nombre, y leer su palabra, y no porque yo soy el infantable, que yo vengo acá, nunca falté al culto, y soy el que el Señor mira primero. No, puedo venir todos los domingos y mi corazón lejos del Señor. Lo que el Señor está mirando es el corazón, cómo nosotros acudimos a Él. Y un corazón adorador hace ¿qué? Que quiera estar siempre delante de la presencia del Señor, ¿no? Y por eso uno dice, y por eso vengo siempre, porque deseo adorar al Señor, porque tengo el deseo, no porque estoy viendo que otros me vean que estoy acá, no, porque verdaderamente Dios es digno, Él me salvó, ¿cómo no voy a estar adorándole a Él? Y es posible asistir fielmente al culto y sin embargo tener un corazón lejos del Señor. Bueno, también podemos, ¿no? Como les decía, cantar, orar, ofrendar, servir, barrer, acomodar las sillas. Me pueden ver que yo hago acá, soy multifunción. Estoy acá, predico, y mira, y acomodó la silla. Uy, el pastor fue a lavar los baños, uy, apagó la luz y a lo último. Y ven, no, este es un hombre espiritual. Pero mi corazón está lejos de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. El tema es cómo está el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y hay algunos hermanos y hermanas que tal vez desearían hacer un poco más y tal vez no pueden. Por alguna cosa física, por algo que no pueden. Hermanas que tienen esposos que no son convertidos y fielmente vienen y están acá y desearían estar más tiempo, pero dicen, mi esposo, y está bien, están cumpliendo algo que el Señor le está diciendo, sujetate a tu esposo, pero ¿cuánto desearían estar acá? Su corazón está con nosotros. Y eso es algo precioso que Dios mira y Dios recompensa, claro, esa actitud también. Pero si nuestro corazón no descansa en Dios por la fe, nuestras acciones se convierten en una mera formalidad religiosa. Y es engañoso esto, hermanos, es engañoso. Hasta podemos levantar iglesias con esa formalidad religiosa. Hay iglesias levantadas con formalidad religiosa. Y es obra de hombres. Y hay muchas actividades y muchas cosas y es obra de hombres. ¿Y qué tienen? La recompensa de los hombres. Se llena el lugar de lo mismo que quieren esos corazones de hombres. Pero ¿están adorando verdaderamente al Señor? ¿Están adorando?
Y eso también puede ocurrir acá, ¿eh? No digo que esos son otros. No, acá estamos. Esta palabra que el Señor nos da esta mañana es para nosotros hoy. Entonces, antes de preguntarnos qué estoy ofreciendo a Dios, deberíamos preguntarnos cómo está mi corazón delante de Dios. Si acá Moisés me está diciendo, yo miro primero tu corazón, entonces, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Porque Dios sigue mirando primero al adorador y luego a su ofrenda. Y acá el segundo elemento, que son los versículos 5 al 7, porque ahí dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Acá hay algo sorprendente. Nosotros siempre saltamos a la historia, ¿no? Lo que pasó acá y saltamos cómo llama al hermano para que luego lo mate. Pero antes de eso, Dios sabe lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Y lo llama para que observe su corazón antes que haga lo que iba a hacer. Eso se llama misericordia. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama gracia. Te estoy tratando de rescatar, Caín, antes que hagas una locura. Pero noten que dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, hasta el momento Moisés muestra la diferencia entre los dos adoradores, ¿no? El corazón de los dos. A uno miró con agrado y a otro no. Y a otro no. Ahora nos muestra la reacción del corazón de Caín. Y esa reacción revela algo muy importante. El problema de Caín nunca fue solamente su ofrenda. El problema fue el corazón. No es la ofrenda. No es, tendría que haberle traído 4 papas más. Tendría que haberle traído una hoja de lechuga más grande. No es eso. Es el corazón. Y Moisés quiere que acá nosotros veamos cómo actúa el pecado cuando no es enfrentado. Cuando tu pecado y mi pecado no es enfrentado, lo primero que pasa es adentro de tu corazón antes que vos hagas algo. Y Dios te va a llamar siempre antes que hagas algo. Dios te va a buscar antes que vos hagas algo. Pero noten cómo después de que lo que se está tratando de hacer acá, de Dios le está enfrentando con el pecado, primero aparece en la adoración, después invade el corazón. Primero la adoración, no se agradó el Señor, invade el corazón de Caín y luego domina las emociones. Y eso es todo el paso de a lo que a nosotros nos pasa. Cuando nos pasa algo que nos desagrada, antes que yo haga algo, reaccione de alguna manera, primero va a estar en mi corazón. Luego se va a notar en mi cara. Y luego voy a obrar en consecuencia. No, el Señor nos creó con expresiones y con emociones, ¿no? Y ustedes se conocen. ¿Se miran al espejo? ¿Sí? Nos miramos al espejo. ¿Y alguna vez se miraron cuando estaban enojados? No, casi nadie, ¿no? Se está enojado y va corriendo al espejo a mirar, ¿sabes qué cara tengo de hoy? Pero pueden hacer ese ejercicio, ¿eh? Cuando están enojados, corran al espejo a ver qué cara tienen, ¿no? Y decir, mira qué cara fea que tengo. Pero lo que hace Dios acá es expresar las emociones, lo que está pasando. Y por eso dice, decayó su semblante. Y primero se nota en la cara, primero se nota en las expresiones. Antes que vos hagas algo, vos estás enojado. Y nosotros conocemos, en nuestra familia conocemos. Yo sé cuando mi esposa hay algo que no le gustó, me lo hace notar con su cara amorosa, preciosa. Me lo hace, y yo también, con mi cara fea, igual, más feo todavía. Pero, y entonces se da cuenta y dice, no te gustó. No, esto que, mirá, ¿por qué tenés eso? Porque se nota en el semblante primero. Y es lo que acá le está pasando a Caín. Pero finalmente, que no lo vamos a ver hoy, lo que produce eso
es violencia y es muerte. Es violencia y muerte. Santiago va a describir siglos más tarde el mismo proceso. Santiago toma esto y no exactamente de Génesis, pero miren cómo dice Santiago capítulo 1, del 14 al 15. Acompáñenme ahí. Santiago acá lo describe perfecto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el pecado, después ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es el mismo proceso que estaba pasando dentro del corazón de Caín. Estaba pasando exactamente esto. Lo que Santiago enseña doctrinalmente, Moisés lo muestra en la narrativa. ¿Querés ver algo práctico? Mirá lo que pasó en Caín. Mirá. Pero dice, se ensañó Caín en gran manera. Y esto cuando nos enojamos por una pavada, ¿no? Y que nos dicen, pero por semejante pavada te vas a enojar, que tenés que golpear todo, romper todo, está esto, nada más. Y tal vez pero se ensañó Caín en gran manera. Y acá la expresión hebrea indica un enojo intenso. No es algo pasajero. Está ahí a propósito para que veamos que ese enojo de él fue intenso. No fue una molestia pasajera, fue un corazón consumido por la ira. Pero por la ira ¿contra quién? Contra Dios. Porque su hermano no rechazó la ofrenda. Mirá la porquería que trajiste acá, yo mirá lo que traje. No, lo que está haciendo es Dios, le dijo. La ofrenda no me es agradable. Esta ofrenda no me es agradable. Porque estaba llevándolo a que vea, revise su corazón. Y Abel trajo lo que... Y fue bueno y no tenía nada que ver. Amaba a su hermano, era su hermano. Y aparte, él era un hijo de Dios. El autor de Hebreos nos dice eso, ¿no? Y lo sorprendente es que Caín no dirige su enojo hacia él mismo. No reconoce su pecado, no busca ahí el perdón. Se enoja porque Dios no aprobó su adoración. Ahora uno ve qué fácil puede reaccionar el corazón humano, ¿no? Somos rapidísimos, así, sacas. Nos levantamos. Cuando la palabra nos confronta, podemos humillarnos. Pero también podemos endurecernos. Cuando la palabra de Dios te dice algo que tenés que cambiar, o te humillás o te endureces. Y Dios te puede dejar, te puede llevar a que te arrepientas ahí, pero también te puede endurecer más. El corazón de Faraón, el Señor lo endureció, para que haga la voluntad de él, la voluntad del Señor. Pero qué horrible es caer en eso que el Señor permite. Caín escogió, ¿qué? Endurecerse. Decayó su semblante, o sea, su rostro reflejó lo que ocurría en su interior. Las emociones son como el tablero del auto, ¿vieron? El que va marcando los indicadores. Ahora, el tablero del auto, ¿es el motor? Vos llevas al mecánico y le decís, toma, acá está el tablero, acá está el motor del auto, arreglalo. No, el tablero te indica. El tablero del auto te indica, son los indicadores. El enojo de Caín era el indicador del síntoma que estaba teniendo dentro de su corazón. Era esa luz que se prende roja. Cuidado y titila, cuidado. Todavía no fundiste biela, cuidado. Estás ahí, estás a punto. Revisá. El verdadero problema estaba mucho más profundo. Su corazón estaba dominado por el orgullo. ¿Se acuerdan lo que Salomón escribe en Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Porque de él, ¿qué sale? La vida. Mala la vida. Moisés quería, y acá en Génesis nos quiere llevar justamente allí, ahí al corazón. Pero acá está la paciencia sorprendente de Dios. Esto es lo que me encanta, me lleva a Dios a adorarlo y decirle gracias, Señor. Porque uno dice, yo soy como Abel, ¿no? Es fácil elegir. ¿Y vos con quién te identificás? Con Abel, claro, sé. No, yo soy como Caín. Yo la verdad, o sea,
se decae el semblante, mi corazón trama cosas ahí y el Señor viene a rescatarme, viene con un rescate divino, aparece como los bomberos tratándome de sacar de ese lugar peligroso. Y acá encontramos este detalle hermoso del relato, porque uno esperaría que Dios juzgara inmediatamente a Caín. La ofrenda la rechacé, listo, que pase y que sigue. No. No ocurre eso. Dios se acerca y le habla, le pregunta, lo llama al arrepentimiento. Y observemos las preguntas divinas. Dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? No porque Dios ignore la respuesta. ¿Cómo Dios le va a preguntar eso si Dios conoce todas las cosas? Lo que lo está llamando es a tu propia reflexión. ¿Por qué te enojaste en gran manera? ¿Por qué? No porque Dios necesite más información. Nosotros, alguien se enoja y nosotros preguntamos, ¿por qué te enojaste? Porque verdaderamente no conocemos el motivo. Dios sí lo conocía. Dios sabía. Pero aún lo está llevando a la reflexión. Las preguntas de Dios siempre buscan llevar al pecador a examinarse. Es el mismo método que utilizó con Adán, ¿se acuerdan? Cuando se escondió, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba? Claro que sí, pero ¿por qué te escondiste? Lo está llevando a él para que vea eso, con Eva. Lo hace también con otros también. Bueno, lo pueden leer en la Biblia, lo leemos con Elías, con Jonás. Dios hace preguntas que descubren el corazón. Ahora dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios está diciendo, Caín, el problema no es tu rostro. El problema está en algo mucho más profundo. En algo mucho más profundo. Dios siempre trata la raíz. Nosotros solemos tratar solamente los síntomas, ¿no? Reaccionó de esta manera. ¿Cómo puedo hacer para que no se enoje más, para que no se pelee con los hermanos? ¿Cómo puedo hacer? Y tratamos por arriba los síntomas. Y lo que hay que tratar es ser consejeros de acuerdo a la Escritura, es que siempre Dios mira la raíz, el corazón. Es como sale una verruga, ¿no? A mí me enseñaron a la verruga a quemarla con un palito de yerba. Me acuerdo, una vez mi papá me dijo, bueno, medio casero, ¿no? Eso, no, por favor, chicos, no lo hagan en su casa, dirían en la televisión, ¿no? No hagan esto en su casa. Pero, ¿por qué, papá? Porque lo que tenés que quemar es la raíz, si no te va a salir por todo el cuerpo. Y lo que acá Dios está haciendo es atacando la raíz, y es el corazón. Y este llamado es un llamado lleno de gracia, porque cuando leemos el versículo 7, miren lo que dice, si bien hicieres, o sea, si vos hacés ahora las cosas bien, si vos me presentás una ofrenda correcta, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Lo estaba llamando para que inclusive pueda hacer las cosas bien, las pueda hacer de vuelta mejor. Lo está llamando al arrepentimiento. Miren cómo lo traduce un texto hebreo este texto. Es un texto hebreo antiguo. Dice, ¿no será levantado tu rostro si haces bien? Y si no haces bien, el pecado está agazapado a la puerta. Hacia ti es su deseo, pero tú debes enseñorearte de él. Qué interesante, ¿eh? Preciosa traducción también, porque nos muestra ahora más otras imágenes. Fíjense que acá dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero el término es el correcto, es como un animal que está agazapado a la puerta esperando que salga la presa que va a atrapar. Está ahí, pero vos todavía no cruzaste el umbral. Todavía no cruzaste. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido. Y estas palabras también revelan algo extraordinario. Dios todavía está llamando a Caín, todavía hay una invitación, todavía existe oportunidad para arrepentirse. Ahora, qué paciente que es Dios, ¿no? Nos muestra la paciencia. Y Dios es así de paciente. Con tu vida y con mi vida. Porque lo que tal vez sabes que hoy vos tenés que cambiar y seguís ahí, bueno, yo sé que Dios no está tan bien lo que estoy haciendo, te está llamando y te está diciendo, hacé las cosas bien. El pecado está ahí. Si lo haces bien, si te arrepentís, vas a ser enaltecido. Pero si no, vas a morir. Si no, vas a sufrir las consecuencias. Las vas a sufrir, lamentablemente.
No encontramos acá un Dios deseoso de destruir. Fíjense que no hay acá un Dios deseoso de querer destruir a Caín, sino que lo va llamando, lo llama con esto. Encontramos a un Dios santo que llama al pecador a volver. Ahí la expresión serás enaltecido puede entenderse como serás aceptado o tu rostro será levantado inclusive. Ese semblante que tenés de odio, si vos haces las cosas bien, ahora tal vez vas a estar bien después, vas a estar alegre, tu rostro va a ser diferente, porque tu corazón fue cambiado. Es un contraste con el semblante caído de Caín. Dios le muestra que el camino de regreso no está cerrado. No te cerré, Caín, el camino de regreso todavía. Está ahí. Pero dice, y si no hicieres bien, y acá aparece una imagen esa extraordinaria, ¿no? Del pecado que está a la puerta, agazapado, como un animal, como un león, como una fiera, esperando el momento para atacar. Hermanos, el pecado nunca permanece quieto, ¿eh? Si ustedes creen que el pecado se toma vacaciones, no. Está ahí, siempre está ahí. El pecado nunca dice con esto me conformo, siempre lo que quiere es más. El pecado siempre va a querer más. ¿Estás coqueteando con un pecado? Ese pecado quiere más. Y si no lo cortás de raíz, cada vez más, te va a ir chupando cada vez más. Y cada vez más está ahí y se va metiendo más. Y te va atrapando más. Eso es lo que hace el pecado. Siempre quiere dominar, siempre quiere esclavizar. Me encanta una frase de John Owen. Miren lo que dice John Owen. Escribió una frase muy conocida. Dice, cito, debes estar matando el pecado o el pecado te estará matando a ti. Fin de la cita. Mata al pecado antes que el pecado te mate a ti. Y es una realidad. Este principio se ve claramente en la vida ahí de Caín. Luego dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y esta expresión recuerda deliberadamente Génesis 3:16. Porque Moisés utiliza un lenguaje semejante para mostrar que el pecado desea dominar al hombre. Siempre desea dominar al hombre. Ese deseo que va a dominar al hombre. Pero Dios llama a Caín a resistirlo. La Escritura nos llama, resistan al diablo. Batallen contra el pecado, hagan morir las obras de la carne. Siempre nos está recordando eso el Señor. Y es lo que tenemos que prestar atención. Y lamentablemente no prestamos atención, muchas veces. No significa que el hombre caído pueda vencer el pecado por sus propias fuerzas. Lo que nosotros sabemos es que Cristo ya venció el pecado y la muerte. Yo me tengo que refugiar en Él. Y Él es suficiente para perdonar mis pecados. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar mis pecados. Hoy y mañana también tiene poder hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero como dijo Pablo, ¿vamos a pecar porque tenemos gracia? No, de ninguna manera. El pecado lo resisto, lo aborrezco. Quiero hacer morir todo lo que sea, todo lo carnal en mi vida. Y esto nos lleva a viajar a la iglesia naciente en Hechos. En Hechos pasa algo similar. Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando estaban vendiendo las propiedades? Vendían y estaban todos, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Vendían cosas y la traían a los pies de los apóstoles para ser presentadas, para que la obra del Evangelio siga siendo proclamado. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo ahí confronta a alguien, a un matrimonio, Ananías y Zafira? Ellos venden una propiedad y ellos como que dicen, trajimos todo lo de la propiedad acá a la iglesia. Se mandaron la parte, ¿no? Es decir, vendimos y acá está todo. Y había sido mentira. No había sido así. Se habían quedado con dinero. ¿Con qué necesidad? Si Dios lo veía. Pero noten lo que dice Hechos 5:4. Cuando ahí nos dice el relato. Busquen por favor Hechos capítulo 5, versículo 4. Yo lo voy a buscar acá también, pues no lo tenía acá anotado. Dice, reteniéndola, y dijo Pedro a Ananías, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, si vos te quedabas con eso,
¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Noten que dice, ¿no se te quedaba a ti? ¿No estaba en tu poder? Y Pedro pone delante de Ananías su responsabilidad personal respecto de lo que había hecho. Es lo mismo que Dios está haciendo acá con Caín. Lo que vos estás haciendo es algo que está mal, Caín, y es tu responsabilidad. Lo que vas a hacer, si no lo haces y volvés a hacer para atrás y volvés a hacer las cosas, lo podés hacer bien y vas a ser enaltecido. Pero dice, a ti será su deseo. El pecado está ahí a la puerta. En ambos casos Dios está tratando con hombres que no pueden trasladar la responsabilidad de su pecado a las circunstancias. Y el resto del relato demuestra precisamente lo contrario. Caín no domina al pecado. Lo que hace es que el pecado termina dominando a Caín, por lo que pasa luego, ¿no? Y eso es justamente la tragedia del ser humano después de la caída. Y acá la historia apunta hacia una necesidad mucho mayor. Caín necesitaba, ¿qué es lo que necesitaba? Si el problema está en el corazón, ¿qué es lo que estaba necesitando? Un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y nosotros también necesitamos un corazón nuevo, ¿no? No somos mejores que Caín, no somos mejores que Abel. El profeta Ezequiel va a anunciar siglos después la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Ezequiel dice, les voy a dar un corazón nuevo, dice el Señor. Les voy a dar, eso es lo que necesita todo hombre. Un corazón nuevo. Y eso era exactamente lo que Caín necesitaba. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a conceder. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. El Evangelio no consiste simplemente en enseñarnos a controlar el pecado. ¿Cómo controlás el pecado? El Evangelio no te enseña solamente qué es eso, lo puedo tomar para eso. Consiste en que Dios transforma el corazón mediante el Espíritu Santo. Transforma mi corazón, trabaja en mi corazón. Y aún después del rechazo de su ofrenda ahí de Caín, Dios no abandona inmediatamente a Caín. Antes de ejecutar el juicio lo exhorta con paciencia al arrepentimiento, y esto revela que la severidad divina siempre está acompañada manifestada por una bondad del Señor. Siempre está la bondad del Señor. ¿No es verdad que Dios tiene paciencia con todos los pecadores hoy, como nosotros, pero también con aquellos que todavía no han doblado sus rodillas delante del Señor? Le muestra sus misericordias, les muestra, le hace dar temporadas buenas, salir el sol sobre buenos y malos. Claro que eso es lo que hace el Señor. Matthew Henry añade una observación muy pastoral cuando Dios pregunta ¿por qué te has ensañado? No lo quería dejar pasar. Porque dice que está invitando a Caín a ser juez de sí mismo antes de ser juzgado por Dios. Es una oportunidad, dice el autor, para la confesión que Caín tristemente desperdiciaría. El hombre después de la caída perdió toda capacidad espiritual para agradar a Dios por sus propias fuerzas, y Génesis 4 ilustra esa realidad. Y la exhortación divina muestra la responsabilidad humana, mientras que el desenlace del capítulo va a evidenciar la profunda corrupción del corazón sin la gracia regeneradora de Dios. Lo que el hombre necesita es un corazón nuevo. Si nosotros somos creyentes y leemos esto, vos sos un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿yo cómo lo tengo que tomar esto? ¿Qué enseñanza puedo tener? ¿O qué aplicación? Bueno, yo te podría decir lo mismo que me digo yo. No ignores el pecado. No ignores el pecado cuando comienza a crecer en tu corazón. No lo pases por alto. Agarralo. Y fíjate, acá está el problema, desechalo. Pero ahí está el problema. La envidia, el orgullo, la amargura, la falta de perdón. Rara vez aparecen de golpe. Rara vez aparecen de golpe. Eso se va, como que va fermentando eso. De a poquito, va entrando en ebullición. Y de golpe te encontraste que ya no querés a nadie más. Y de golpe te encontraste que no quiero saber más nada con el hermano. Pero no es que vino así de golpe. No, eso se estaba fermentando en tu corazón. Y lo dejamos crecer, lamentablemente.
Y el Señor ahí nos está diciendo, cuidado, el pecado está a la puerta, agazapado, cuidado, cuidado, te va a agarrar, cuidado. Nos da las alertas. Comienzan siendo pequeñas semillas y si no son llevadas diariamente a Cristo, van a terminar produciendo frutos amargos. Frutos amargos. Y si como iglesia aquí uno dice, bueno, y esto es personal, y nosotros somos una iglesia, ¿cómo podemos animarnos a esto? Bueno, creo que una religión externa nunca va a sustituir un corazón rendido a Dios. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, tiene que ser un corazón de cada uno rendido a Dios. No somos bíblicos por llevar un cartel bíblico, no somos de sana doctrina por decir que somos de sana doctrina. Podemos decirlo, digámoslo, pero nuestro corazón también puede estar alejado de Dios. También podemos ser como Caín acá nos está diciendo la Escritura. Mantener la sana doctrina, asistir fielmente a las reuniones, participar en servicio de la iglesia. Debemos examinarnos continuamente para que nuestra obediencia brote de un amor sincero al Señor y no de una mera costumbre. Si es por costumbre, venimos religiosamente, domingo, 10 de la mañana, 10:30, estudio bien, nos vamos. Y ya cumplimos, ¿no? Y tildamos. Cosito verde, tilde verde, listo, ya está. La iglesia, ahora otra cosa. Eso es formalismo. Eso hasta es legalismo. Y fariseísmo. Y pecado. Es lo más fuerte, pecado. Y como padre yo pienso también que enseñar a nuestros hijos no solo a comportarse bien. Yo esto lo llevo y voy uniendo esto y quiero aplicarlo para distintas cosas. Si yo le digo a mis hijos, portate bien porque estás en la iglesia. Y él va a decir, bueno, en la iglesia me tengo que portar bien, en casa soy un desastre, en la escuela, en el barrio. Pero acá es portarse bien, no hay problema, nos ponemos cara de santito. El nene trae la Biblia, sí, levanta las manitos. Da evidencia de algo, hay un corazón nuevo ahí. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Claro que sí. Pero estamos formando pequeños fariseitos. Estamos mostrando una religión que no es la religión correcta, lo que Dios está diciendo. No es solo comportarse bien, es conocer el estado de su corazón delante de Dios. El pecado no empieza con las acciones visibles, comienza con los deseos, las actitudes y las intenciones del corazón. El próximo domingo no se levanten los padres a venir a la iglesia. Díganle a sus hijos que lo levanten. Hijo, yo voy a dormir, levantame, preparame todo, preparame la ropa, todo para venir. Vamos a ir a la iglesia y a ver qué pasa. Se van a querer quedar durmiendo, ¿no? Lo que quieren siempre, todas las mañanas. Y está bien, bueno, tienen sueño y eso. Pero no podemos pedirle cosas, todavía no tiene un corazón regenerado. Lo que le estamos enseñando es, y llevándolo a decir, papá y mamá van a la iglesia porque Dios es digno, porque me salvó, y porque también te va a salvar a vos, y te quiere salvar a vos. ¿No es precioso el Señor? Mirá todo lo que, sus gracias, sus favores, lo que nos da. Y le empezamos a salar la comida, como se dice, ¿no? Hay un dicho popular que dice, no podemos hacer que el caballo vaya al estanque, pero sí podemos salarle la vena, para que cuando tenga sed vaya a tomar agua. Nosotros le vamos enseñando, le leemos la palabra, mirá qué precioso Dios, hasta que en un momento ellos descubren, el Señor los salva, cambia el corazón y dice, la verdad tengo deseos de leer la Biblia. Papá, tengo deseos, vamos a la iglesia. ¿Cómo no vamos a ir a la iglesia? Hay niños chiquititos acá, ¿no? Que a veces empujan a los padres a decir, vamos a la iglesia, ¿cómo no? No vamos a ir a la iglesia. Bueno, gloria a Dios por eso. Y para aquel que no conoce a Cristo, claro, y tal vez hoy escuchás la voz de Dios que como Caín te llama al arrepentimiento, por favor, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. La paciencia del Señor no debe confundirse con indiferencia. Dios es paciente, pero no es indiferente. Hoy es el día para volver a Cristo. Y quien recibe a todo, Él es el que recibe a todo pecador que se arrepiente y cree en Él. Así que hoy es el día de salvación también. Vamos a orar y luego cantamos una canción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder meditar en esta verdad de tu palabra y poder ver con estos versículos
nos estás llamando a la reflexión, al arrepentimiento, al tener cuidado con el pecado, pero verdaderamente a ser verdaderos adoradores. Señor, tú llamas a aquellos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Siempre fue eso en tu corazón y aún acá, al leer Génesis, te rogamos que podamos ser esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y ahora al adorarte, al cantarte esta canción que queremos finalizar, y también participar de los bienes materiales que nos has dado, Señor, también poder participar. Señor, queremos que mires nuestro corazón primero, como decís en tu palabra, Señor, que haces. Mira nuestro corazón. Llévanos a examinar nuestro corazón. Y, Señor, que podamos darte de la adoración, de esa ofrenda, Señor, lo que es agradable para ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.